Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Recientemente he tenido ocasión de escuchar cómo ciertas personas, de manera taxativa en algunos medios de comunicación, rechazaban la posibilidad de que nosotros fuésemos esclavos o fuésemos materia prima de algún tipo de entidad o ente que nos dominase en la sombra. Como sabéis, en Mundo Desconocido hay varios vídeos que hablamos de ello, de la posibilidad de que seamos esclavos de algún tipo de entidad o forma de inteligencia que nos supera con diferencia y por supuesto nos utiliza para sus fines, independientemente de que esos fines para ellos sean positivos y para nosotros no tanto. Para que entendáis un poco el contexto de cómo de infantil pueden ser algunas tesis y cómo de realistas y duras son otras, vamos a exponeros cuál es la teoría oficial de lo que se considera como la cadena trófica o la cadena alimenticia o cadena alimentaria, como la queráis llamar. Si os habéis dado cuenta, que me imagino que sí, habréis visto que hemos dibujado en la parte inferior una piedra. Una piedra es lo que pudiéramos denominar o pudiéramos hacer constar como la parte primaria de esa cadena trófica, aunque no es considerada como tal dentro de la misma, ya que la cadena trófica en realidad comienza a partir de los vegetales, de las plantas. Pero nosotros hemos querido incluir, esa piedra. La piedra o el mineral, por supuesto, es asimilado por las plantas. Las plantas se comen los minerales. Siempre lo han hecho y su evolución depende de ello. Disuelven las sales, los nitratos, los fosfatos, y consiguen crecer gracias al oxígeno y la luz, una serie de procedimientos químicos que hace que esos nutrientes se aglutinen y finalmente creen la vida, por supuesto, vegetal. En esa cadena trófica o en esa cadena alimentaria aparece a posteriori lo que pudiéramos denominar los seres que se alimentan de las plantas. Y aquí hemos puesto un claro ejemplo, una oveja. Una oveja evidentemente se alimenta de las plantas y por supuesto también se alimenta de los minerales cuando necesita absorber ciertos minerales como son sales, son capaces también de asimilarlos directamente. Como vemos, la escala evolutiva la podemos poner en un punto 0 en los minerales, la escala evolutiva en la alimentación en el punto 1 en lo que son los vegetales, en el punto 2 en lo que son los herbívoros, que abarcan muchísimos aspectos. Esos herbívoros pueden ser o formar parte de insectos e incluso algunos incorporan en este punto central a los insectos. Incorporan a los insectos, como seres que forman parte de esa estructura de la cadena trófica. Nosotros, no obstante, los hemos eliminado para que nos dé un contexto más general de lo que ahí se esconde. Detrás de los seres herbívoros nos encontramos, por supuesto, en el tercer puesto a los carnívoros, ¿no? Por supuesto, los carnívoros se comen a los herbívoros y son capaces también de comer en algunas ocasiones. Pueden comer plantas con bastante dificultad. Tienen dificultad en asimilar las plantas y por supuesto también son capaces de comer minerales. Estos seres están preparados para ello, pero presentan bastantes complicaciones a la hora de asumir y de asimilar ese tipo de estructuras alimenticias. Posteriormente, y encontrándonos en la cima, dentro de lo que pudiéramos denominar esta cadena trófica, se encuentra el ser humano. El ser humano se lo come todo. Está en el grupo 4. Este sería el hombre y la mujer, por supuesto. El hombre es capaz de comerse a los animales carnívoros, a los herbívoros, a las plantas y por supuesto es capaz de asimilar los minerales también, cuando comemos sal u otro tipo de carbonatos, etc. Somos capaces de comernos absolutamente todos. Y este modelo que existe evolutivo en el planeta Tierra, por supuesto, es aplicable a otros modelos que existan en otros mundos donde, por supuesto, exista alguna forma de evolución.
Y aquí es cuando la matan, porque en realidad muchas personas cuyos arraigos y ideologías religiosas se han ceñido bruscamente, piensan que al final de la cadena alimenticia está el hombre y por encima del hombre solo hay la estructura de Dios, podemos denominar. La estructura de Dios que, por supuesto, en ningún caso, bueno, pues lo que trata de hacer ese Dios, evidentemente, es comerse a nadie. Vamos a ponerlo de esta manera para que lo veáis. Dios estaría fuera de esa cadena alimenticia. Sería una especie de ser superior a esa cadena alimenticia que no necesita ningún tipo de alimentación. O sea, Dios no se alimenta, Dios no come, Dios lo único que hace es observarnos y juzgarnos y darnos un paraíso si las cosas van bien y darnos un infierno si las cosas no van tan bien. Podemos pensar que estas cosas son así. La cadena alimenticia acaba en el número 4 y el resto del universo ha sido entregado al número 4. No hay nada por encima del ser humano que, bueno, pues por supuesto, pueda imponerse a él mismo. Somos el rey de todas las especies y solo y única y exclusivamente por encima de nosotros está Dios. Tener esa concepción o pensar que esas cosas son así es, como yo digo habitualmente, tener una mente limitante. Es una mente que limita. Limitante. ¿Eh? Una mente limitante es pensar que la estructura alimenticia es así y por encima de nosotros está una especie de ser divino que nos observa y que no necesita ninguna forma de alimentación. Es algo omnipotente. Si rechazamos esta idea, la idea de que Dios o una entidad superior está por encima de nosotros y lo único que hace es cuidarnos y velarnos, y añadimos una idea de que sobre el número 4 existe alguna forma de entidad que por supuesto nos es capaz de, bueno, pues alimentarse de los anteriores. Y cuando digo los anteriores me refiero concretamente a este que veis aquí, al ser humano, pues quizás esa idea no sea tan infantil, ya que obedece a la lógica de que como es abajo es arriba y vemos que esta escalera se reproduciría de manera correcta si pensamos así. La otra idea de la existencia de un Dios que no necesita absolutamente nada y que nos ha puesto aquí sencillamente para querernos, observarnos y castigarnos, bueno, pues realmente considero que es un tanto infantil y esta idea creo que por supuesto es mucha más lógica. Pero si nos centramos en esta idea, en esta peligrosa idea de que el número 5 o la estructura quinta, que sería esa especie de entidad que está por encima de nosotros, nos gobierna y nos domina y por supuesto se alimenta de nosotros, podríamos pensar que evidentemente, como nosotros, se puede alimentar de los seres que están, por supuesto, por debajo de la estructura del ser humano. No sabemos a qué nivel o qué tipo de alimentación, sin hablar exactamente de proteínas o hidratos de carbono, sí que podemos pensar que evidentemente esta estructura que aquí aparece es quizás aquella que nos gobierna, nos domina y por supuesto nos cría como que fuéramos una granja. El dato más curioso es que los seres humanos, como animales de granja, no tendríamos percepción de la existencia del número 5, porque su existencia quizás va vinculada a otra realidad que nosotros no percibimos, ya que nuestra capacidad mental está limitada por los sentidos, que por supuesto son mucho más desarrollados que las estructuras inferiores, que pese a tener los mismos sentidos, su inteligencia está mucho menos desarrollada, como así sucede en este ejemplo, en este y qué duda cabe en estos otros dos. Bien, sea como fuere, vemos que
un mineral es incapaz de percibir una planta, no la percibe. Solamente lo único que percibe el mineral es su propia destrucción, su cambio químico, cuando esta planta opera sobre, por supuesto, la estructura de este mineral. También nos damos cuenta que la planta no percibe debidamente al herbívoro, pero el herbívoro sí percibe a la planta. Lo mismo sucede con los carnívoros. Los carnívoros perciben perfectamente al herbívoro, pero hay herbívoros que no perciben a los depredadores. Por ello, y la evolución de estos hace que los herbívoros, por lo general, tiendan a ser seres, pues que se vuelven bastante escurridizos a cualquier tipo de forma de vida ajena a ellos mismos. Una forma de evolución que trata de permitir que esos seres sigan existiendo, porque si no los carnívoros arrasarían con todos ellos. Y por supuesto el ser humano está por encima de todos, se come, como hemos dicho, herbívoros, carnívoros, plantas y minerales, y el carnívoro tampoco percibe lo que hace el ser humano. Para el carnívoro lo que hace el ser humano es una auténtica incógnita. El ser humano, como ya he dicho en algunas ocasiones, cuando se pone un jersey, el carnívoro no sabe por qué el ser humano se pone un jersey. Vuestro perro, vuestro gato, no sabe por qué os ponéis un jersey, por qué os ponéis unos zapatos, por qué os ponéis unas gafas, no sabe por qué escucháis música, no entiende por qué hacéis unas u otras cosas. Para el carnívoro, qué duda cabe que el ser humano es algo totalmente ignoto, es algo, pues que se escapa a su comprensión. No es capaz de comprender al ser humano, si bien es cierto que convive con él y lo acepta. Y por supuesto es alimentado el hombre por el carnívoro. Aunque nosotros pensemos o nos cueste pensar de que este modelo de percepción, este modelo que nosotros pensamos que existe, nos ocurre en este quinto nivel, de que nosotros pensamos que no existe un quinto nivel, cuando realmente sí que existe ese quinto nivel. Sí existe si atendemos a lo que realmente ocurre en los niveles inferiores. Este quinto nivel, que aquí hemos representado con el ojo del destino, es una entidad o un ente suprahumano, por encima del ser humano, que ha sabido, evidentemente, crear granjas del propio ser humano y que lo utiliza para su beneficio, que literalmente se está alimentando del propio ser humano, como así pensamos que sucede. La cosa se volvería bastante más compleja, porque la gran pregunta es: ¿qué es lo que se come esa entidad suprahumana del ser humano? ¿Se come las proteínas? ¿Se come el espíritu? ¿Qué es lo que se come? ¿Alguna forma de energía? ¿Qué se come concretamente esta entidad en el ser humano? ¿O tal vez todo? No lo sabemos. Lo cierto es que, evidentemente, nosotros, de cada animal inferior, sacamos cosas. En algunos casos las pieles, en otros casos la lana, en otros casos sacamos el algodón, en otros casos sacamos la energía nuclear. Cada parte inferior de la cadena alimenticia, dentro de lo que pudiéramos denominar la existencia humana, es utilizado como una herramienta por el ser humano independientemente de sus necesidades alimenticias. Es por ello que pensamos desde nuestro personal punto de vista, que desde luego para esa entidad suprahumana, o que está por encima del ser humano, nosotros
somos para ellos algo de un todo. Y me explico. Efectivamente, puede que se alimenten de nosotros de alguna forma de energía sutil que nosotros emanamos, alguna forma de energía que emanamos. Y por supuesto, esa energía que emanamos, vamos, a esos dioses les viene pues muy bien, les viene fenomenal. Les viene fenomenal. Y es por ello que provoca y promueve la generación constante de esa energía por parte del ser humano. ¿Y qué tipo de energías pueden ser? Puede referirse a algún tipo de energías provenientes de la conversión de las grasas en formas de energía para poder desarrollar energía muscular. Pues no. ¿Qué otra forma de energías hay? Pues hay las energías espirituales, que son energías trascendentes al ser humano y que por supuesto trascienden a otros niveles que quizás sirvan como forma de alimento para estas entidades, mal dibujadas aquí. Esas energías pueden ser positivas o negativas. Evidentemente, es mucho más fácil generarnos energías constantes negativas que energías positivas. Es mucho más fácil tenernos en estados de depresión, tristeza y en estados de malestar y dolor que en estados constantes de alegría, ya que la alegría suele ser efímera en el ser humano. Por contra, la tristeza suele ser perenne, constantemente. Es como que se hubiera creado unas normas o un sistema en base a los designios de esa entidad que antes hemos dibujado y que por supuesto nos gobierna, nos domina, nosotros no la percibimos, se alimenta de nosotros, y que por temor a que estas cosas sean ciertas, muchas personas que se dedican a la investigación de los misterios han decidido que, pues muy sencillo, rechazar. ¿Y sabéis por qué? Por el miedo a tener que aceptar la idea de que somos y formamos parte de la alimentación de algo que no somos capaces de ver y por supuesto no somos capaces de entender. Bien, no me quiero extender más, solamente quería explicaros esta cadena trófica de cómo el universo ha preparado las cosas y, por supuesto, por encima de estos seres que nos gobiernan y nos dominan, pues habrá otros seres también que gobiernen y dominen a los seres que a nosotros nos gobiernan. Todo amo tiene a su vez su amo y a su vez otro amo por encima de este, y así constantemente. Lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.